lo primero que debemos de tener presente es básicamente los equipos a los cuales les vamos a generar esta proyección de mantenimiento, ¿listo? Ya que estos equipos deben tener una información previa registrada, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el terminado en H2, ¿listo? ¿Cuál es esta información? ¿Listo? Entonces, lo primero tener presente, el equipo tiene o no cuenta o cuenta con orómetro, ¿sí? El orómetro es la característica que poseen los equipos que tienen algún tipo de contador, horas de uso o kilometraje, ¿listo? Entonces, bueno, eso es lo primero, lo que vamos a conocer en nuestra casilla de orómetro. Entonces, en este caso tenemos un equipo que tiene su casilla de orómetro en ceros, tiene una fecha en la cual se registró pues, el último valor del orómetro. Y importante tener un promedio de horas diario. ¿Listo? Este campo que se llama promedio de horas hace referencia a cuántas horas al día se utiliza en promedio ese equipo. ¿Listo? Quiere decir que tenemos un promedio de horas de 8 horas diarias. ¿Listo? Primero, si nuestro equipo no cuenta con esta característica o este orómetro habilitado, debemos de validar el modelo de equipo. En este caso es el modelo A5 que está asociado a este equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo selecciono el A5 y me lleva directamente a la información de ese modelo. ¿Listo? Y este modelo vamos a esta casilla que se llama orómetro. ¿Listo? Acá podemos habilitar si cuenta o no cuenta con orómetro ese equipo. ¿Listo? Entonces, eso como primera medida. Entonces, lo segundo, tenemos que tener presente qué rutina de mantenimiento vamos a aplicarle a este equipo, ¿sí? Si va a ser por unos días en específico o unas horas en específico, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con un tempar. Entonces, nos vamos a maestros, elementos y temparios, ¿listo? Bueno, entonces en este caso ya tenemos algunos creados. Por ejemplo, vamos a tomar el de 500 horas, ¿listo? Aquí hace referencia a un mantenimiento preventivo de 500 horas. ¿Listo? Entonces lo primero, si no lo tenemos creado, pues es crearlo con la opción nuevo y empezamos a registrar el nombre, un código para ese tempario, la clasificación, si es un diagnóstico preventivo, a qué familia, qué duración estimada tiene, si es en taller o no, si se genera una detención del equipo y si generamos venta de ese tempario o no vamos a generar ningún tipo de cobro. Y ya como manera opcional si necesitamos alguna descripción larga. ¿Listo? Entonces esa es como la información informativa o de clasificación para el tempario que tengamos creado o que tengamos que crear. ¿Listo? Ahora, a diferencia de nuestra lección pasada, la lección número 9, que fue por frecuencia o periodo, en este caso vamos a hacerlo es con un periodo en días o un periodo en horas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto vamos a ver todas las características que nos va a afectar si tenemos la opción de proyectar en sí o si vamos a generar este tipo de estrategia. ¿Listo? En el caso de periodos o días no necesitábamos esto porque nosotros solo indicábamos cada cuántos meses o cada cuántas semanas. ¿Listo? Ahora sí vamos a necesitar especificar una cantidad específica para los días o para las horas. ¿Listo? Entonces tenemos dos ejercicios. Por ejemplo, si yo quiero hacer un preventivo cada 100 días, 300 días, no sé, 90 días, etcétera. O si quiero hacerlo en horas, ¿sí? Por ejemplo, 250 horas, 500 horas, 1000 horas de uso, etcétera. Entonces vamos a tomar el caso con el preventivo para 500 horas. ¿Listo? Entonces lo primero es básicamente tener presente cada cuántas horas lo vamos a realizar. ¿Listo? Y acá tenemos otros parámetros que debemos de registrar. En este caso es cíclico. Nos va a indicar si queremos que nos proyecte solo 500 horas y ya, o 500 y después otras 500, otras 500, otras 500 y así hasta que llegue a una fecha fin que está determinada en el contrato de mantenimiento. Y la de proyectar divisores es en el caso de que tengamos varias horas o varias rutinas que puedan llegar a coincidir entre ellas mismas, como por ejemplo 250, 500, 1000, etc. Entonces ya vamos a ver un ejercicio para estos casos. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero entonces tener presente que si vamos a utilizar la estrategia de periodo en días, vamos a utilizar la opción ciclo tempario. Y si vamos a utilizar la estrategia en horas, tenemos las opciones de orómetro exacto o orómetro tempario. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a tomar el orómetro tempario. Entonces vamos a dejarlo tal cual como estaba registrado. ¿Listo? Entonces primero tener presente el equipo, orómetro el equipo y que el modelo tenga el orómetro habilitado. Lo segundo, tener el tempario asociado con la información de las horas o días las cuales se va a proyectar. Siguiente paso, validar que el modelo del equipo que corresponda a los equipos que yo voy a afiliar tenga este tempario afiliado. ¿Listo? Entonces en este caso lo hacemos desde la pestaña modelos de equipo.
y acá nos van a salir todas las referencias de los módulos de los equipos que estén afiliados a ese tempario. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso tenemos el A5, que es el que vimos que estábamos utilizando. ¿De acuerdo? Si no está, lo que hacemos es darle en la opción de búsqueda de la lupa y empezamos a seleccionar todos los modelos que queramos afiliar a este tipo de tempario, que es cada 500 horas. ¿Listo? Entonces acá ya lo tenemos chequeado. ¿Listo? Lo siguiente, y por último, antes de continuar con el equipo, tenemos la opción detalle. Recordemos que la opción detalle del tempario es agregar qué actividades, qué repuestos, o básicamente cuál es el paso a paso a llevar a cabo en el momento de ejecutar esta labor preventiva. Por ejemplo, en este caso, cada vez que se cumple el mantenimiento de 500 horas, se debe realizar la solicitud, por ejemplo, en este caso de 2 referencias de repuestos, una unidad para cada referencia, y voy a generar 3 tipos de revisiones: una limpieza y lubricación de las partes mecánicas, una verificación de movimiento, de funcionamiento, y unas pruebas de funcionamiento. Entonces cada uno yo puedo determinar en unidades que necesito, y en el caso de las actividades cuántas horas para cada actividad y el orden en que se debería ejecutar cada labor. ¿Listo? Eso lo hacemos desde el botón de detalle del tempario, y podremos agregar incluso más actividades, más repuestos o más labores a realizar al momento de llevar a cabo ese tempario. ¿Listo? Solo lo validamos con este botón que se llama detalle. Bueno, listo. Teniendo presente estos aspectos, esto es lo que sí o sí debemos de tener previamente registrado y asociado. ¿Listo? Ahora vamos a volvernos al equipo. Entonces resulta que este es el equipo que nosotros vamos a generarle la proyección. ¿Listo? Entonces vamos a irnos al contrato, ¿de acuerdo? Nos vamos a la opción contratos, nos vamos a nuestro contrato de mantenimiento preventivo, ¿sí? Y en este caso vamos a afiliar nuestro equipo a este contrato de mantenimiento. Bueno, lo hacemos con el botón afiliar equipo. Ahora, en este caso, como ya vamos a utilizar una estrategia, vamos a hacer un segundito acá, vamos a utilizar una estrategia que viene siendo por un tempario, ¿sí? Entonces vamos a chequear la opción tempario. ¿Listo? Entonces en este caso, cuando chequeamos la opción tempario, ya no necesitamos chequear nada más. ¿Listo? Esto es porque ya el tempario tiene toda la información necesaria para la proyección de la visita. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a validar que es el equipo H2. Listo. Entonces en este caso vamos a afiliar nuestro equipo H2. Bueno, este ya estaba afiliado, entonces vamos a repetir un segundito el proceso. Como lo teníamos afiliado por nuestra lección anterior, entonces por eso nos toca volverlo a desafiliar, porque un equipo solo puede estar afiliado en un contrato. ¿Listo? Entonces en este caso es nuestro serial H2. Entonces este que tenemos acá. Chequea. Bueno, entonces en este punto, ¿qué va a pasar? En este punto básicamente esa nos va a pedir que confirmemos la información que él necesita principal para la afiliación del equipo. Esa información es el horómetro, el promedio de horas y la fecha de última lectura. ¿Listo? Y lo que nos importa es básicamente lo principal es nuestra última columna, que se llama catálogo tempario. ¿Listo? Acá nos va a decir cuántos temparios están asociados al modelo del equipo que voy a afiliar y cuál de todos quiero yo aplicar. En este caso solo vamos a aplicar una, la de las 500 horas. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a guardar. ¿Listo? Nos devolvemos. ¿Qué va a pasar? Entonces vamos a buscar acá nuestro equipo. Es el A5. Nuestro equipo tiene proyectadas 7 visitas. ¿Cuándo las tiene proyectadas? Vamos a irnos a la pestaña visitas. Quitamos los filtros de las fechas para ver todas las visitas sin importar la fecha. Y en este caso nos dice una el 1 de diciembre, otra ya el 2 de febrero, ya el 2022, y otra el 5 de abril, y así sucesivamente. Para que tengamos presente cómo se hace esta proyección de visita, entonces vamos a irnos acá a Excel. Ya tenemos acá un ejemplo con lo que va a pasar. ¿Listo? Entonces vamos a borrar acá. Tenemos el día de hoy que hicimos la afiliación, ¿sí? El día que se hace la afiliación, supongamos 30 de septiembre, y tenemos cada uno de los días posteriores como si fuera en teoría un calendario. ¿Listo? Entonces nuestro promedio de horas es de 8. ¿Qué quiere decir? Que SAM va a decir
por día que esté funcionando el equipo, él le va a sumar 8 horas de uso diario, básicamente. Y esto lo va a hacer por todos los días que se esté generando entre las fechas de inicio y fin del contrato. Por ejemplo, en este escenario nos dice un ejemplo: para el 10 de octubre SAM está proyectando que va a tener 88 horas de uso. ¿Listo? Como le estamos indicando que va a ser cada 500 horas, entonces nos vamos hasta el valor más cercano a las 500 horas, que viene siendo entre estas dos fechas. ¿Listo? Entonces, básicamente se va a cumplir el 1 de diciembre del 2021. ¿Listo? Es la fecha que va a estar más cercana hacia las 500 horas exactas de uso. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, nos la proyectó en este caso para las 20 horas, el 1 de diciembre del 2021, 500 horas. ¿Listo? El próximo, ya a las 1000 horas, entonces nos podemos continuar buscando cuál es el próximo valor acumulado, que básicamente está entre estas dos fechas: 1 de febrero y 2 de febrero del 2022. ¿Listo? Y acá es donde tenemos nuestra segunda fecha proyectada. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera en que SAM va a generar la proyección de las visitas para que lo tengamos presente. ¿Listo? Y al decirle que es cíclico, entonces SAM nos va a decir, bueno, va a ser básicamente lo siguiente: 500 horas, después va a sumarle otras 500 horas, después va a sumarle otras 500 horas, y este es el valor acumulado que va a llevar SAM, que es lo que vamos a ver acá, el horómetro proyectado, en esta columna de horómetro. ¿Listo? Entonces, esa es una opción para nuestros equipos que manejen esta condición de, en este caso, por horómetro. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un equipo? ¿Listo? Vamos a irnos a la siguiente ruta que nos va a interesar. Resulta que no en todas las ocasiones este tipo de proyección es correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Resulta que pasó algún percance en la operación y el día 3, 4 y 5 de octubre el equipo duró inactivo. Entonces no se operó. Entonces no se llevaron a cabo las 8 horas de uso. Entonces quiere decir que duró con el mismo horómetro del día antes de vararse, por ejemplo. Quiere decir que, por ejemplo, lo que son los días 3, 4, 5 y 6 duró con el mismo horómetro porque la máquina no operó. Quiere decir que solamente hasta el 7 volvió a operar. Entonces esto ya nos genera, llamémoslo así, una alteración en lo que viene siendo la función del horómetro según lo teníamos preestablecido. ¿Listo? Esto también lo podemos controlar en SAM de la siguiente manera. Nos vamos a la opción configuración, aplicación, parámetros generales, nos vamos a la opción contrato, perdón, y acá tenemos unas acciones en donde SAM puede actualizar esas visitas. ¿Listo? ¿Cuáles son esas acciones? Cada vez que el equipo esté en un documento, cada vez que se cierre una orden de trabajo, que se actualice el horómetro, que se genere un montaje o un desmontaje del equipo, que se genere un alquiler del equipo, etcétera. Tenemos varias opciones, ¿listo? Dependiendo de las que manejemos en SAM, ¿de acuerdo? Y cada vez que nosotros hagamos alguna acción de estas, nos va a actualizar esta proyección de visitas que tenemos, o bueno, que tenemos en este caso en SAM, que para el ejercicio que hicimos es para nuestro equipo A44 que termina en H2. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, por ejemplo, vamos a registrar una novedad en el equipo. Tenemos un horómetro en 0. Nos vamos a nuestra pestaña horómetro. ¿Listo? Y en nuestra pestaña horómetro vamos a ver todo el historial de los horómetros que ha tenido, tanto la fecha y el valor del horómetro que ha tenido nuestro equipo. Entonces vamos a agregar un nuevo horómetro. ¿Listo? Entonces vamos a decir, por ejemplo, 50 horas. ¿Cuándo? Lo vamos a ponerle 30 de septiembre, no sé, a las 14 horas. ¿Listo? Cuando yo regenero esta acción, es decir, agregar o actualizar el valor del horómetro, lo que estoy haciendo es alimentar la trazabilidad del equipo en cuanto a fecha y el horómetro que se estableció para esa fecha. ¿Listo? Acá tenemos de tener cuidado con los valores y las fechas que registramos porque tienen que ser congruentes con la línea de tiempo. Es decir, si yo registré, por ejemplo, el 30 de septiembre un valor del horómetro en 50, quiere decir que si yo quiero agregar otro horómetro, tengo que ser con esta fecha mayor y con el horómetro igual o mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué por ejemplo no podría hacer? Por ejemplo, el 28 de septiembre establecer un horómetro de 100. No se podría porque el 30, una fecha superior, tiene un horómetro inferior al que yo quiero registrar. Entonces, es la importancia de registrar el valor de los horómetros de manera congruente. ¿Listo? Bueno, ahora ¿qué va a pasar? Actualizamos nuestro valor del horómetro, nos vamos a la info básica y vemos que nuestro horómetro se actualizó. ¿De acuerdo? Entonces, ya estaba en 0 y ahora está en 50. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a actualizar acá un segundito. ¿Listo? Entonces acá ya con
la información actualizada, volvemos a nuestra pestaña visitas para el mismo equipo. ¿Y qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, al volver a seleccionar el equipo y al darle a aceptar, vamos a ver lo siguiente. Entonces vemos que nuestras fechas cambiaron, ¿sí? Teníamos inicialmente una fecha para el 25 de... Perdón, teníamos una para el 1 de diciembre y ahora tenemos una para el 25 de noviembre. Entonces, ¿qué pasó? Como nosotros le actualizamos el valor del horómetro, se puede establecer que hicimos lo siguiente. Entonces alteramos, en teoría, el valor del horómetro y pasó lo siguiente. ¿Listo? Entonces quiere decir que me la está proyectando las 500 horas. Encuentro el valor. Estaban ceros y acá arranca con 50. Un segundito. Esperemos que vamos acá por corregir un valor. Listo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó? Se nos corrió, en este caso nos generó un cambio en la fecha inicial proyectada que estaba para el 1 de diciembre y la dejó un poco más corrida, es decir, unos días antes. ¿Por qué? Porque con el valor del horómetro que actualizamos, ¿saben lo que hace? Es recalcular esa fecha que estaba proyectada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso nos está proyectando para el 25 de noviembre. ¿Listo? Bueno, ahora, perdón, acá teníamos, la dejamos que fue el 50. ¿Listo? Entonces, como dijimos entonces en este caso que el 30 de septiembre se actualizó el valor del horómetro a 50, que es decir, es en esta fecha. ¿Listo? Todos nuestros valores empiezan a modificarse. ¿Listo? Que esta no ha sido... Ay, listo. Entonces, por ejemplo, viene siendo más o menos entre estas dos fechas. ¿Listo? Entre 25 y 26 que nos va a generar el valor exacto de las 500 horas. Entonces, aproximadamente entre el 25 y 26 que viene estando proyectado para el 25 de noviembre. ¿Listo? Y las 1000 horas va a estar, entonces, acá estaría la primera fecha y la segunda ya sería más o menos entre el 26 y 27 de enero, que es la que, bueno, en este caso tenemos la del 27 de enero del 2022. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier eventualidad del horómetro que pase al equipo, si nosotros la actualizamos desde la pestaña horómetro, también vamos a estar actualizando las visitas preventivas que se estén generando para ese equipo. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, cualquier eventualidad va a ser poder solucionada si la registramos en SAM para que no nos altere nuestro plan de mantenimiento. ¿Listo? Entonces, estas novedades pueden ser registradas y nuestro plan de proyección preventivo va a tener en cuenta todas esas novedades que pueda llegar a tener el horómetro. ¿Listo? Y así sucesivamente. Si el 10 de octubre presenta una novedad del horómetro, si lo actualizamos, todo valor que nosotros actualicemos nos va a afectar las visitas preventivas proyectadas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a hacer SAM en este escenario. ¿Listo? Entonces, la primera estrategia de generación por horómetro y cómo se verían afectadas si nosotros actualizamos nuestro valor del horómetro. ¿Listo? Entonces, todo eso es con esta estrategia por periodo en días. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, vamos a aplicar este tempario. ¿Listo? Vamos a decirle que vamos a generar un mantenimiento preventivo, pero no por 500 horas, sino, por ejemplo, vamos a poner un valor cualquiera, 150 días. ¿Listo? Entonces vamos a decir 150 de, ¿listo? Vamos a modificar estos valores y en este caso, como ya no va a ser por horas, lo dejo en 0 y va a ser por días. En este caso dijimos que 150 días. ¿Listo? Y le cambiamos la opción a ciclo tempario. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Entonces, lo que va a pasar es que ahora mi generación ya no va a ser por horas del equipo, ya no va a tener en cuenta ni horómetro, ni promedio de horas, ni ninguno de estos valores, sino que va a contar 150 días a partir de la afiliación del equipo. ¿Listo? Entonces, vamos a recrear este caso. Entonces, vamos al mismo equipo, vamos al mismo contrato, ¿sí? Ahora vamos a desafiliar el que teníamos en H2, ¿listo? Y vamos a irnos a la info básica. ¿Listo? Vamos a volver a repetir el ejercicio. Chequeamos tempario. ¿Listo? Buscamos nuestro equipo. Bueno, acá ya nos aparece el que termina en H2. ¿Listo? Y continuamos. Entonces, tenemos nuestro equipo. En este caso,
precargado, nos falta solamente guardarlo. Pero acá es donde entra en juego lo que hablamos hace un rato de la afiliación de un tempario a los modelos de equipo. Si nos fijamos en nuestra columna catálogo tempario, ¿qué proyección se va a realizar? La misma que hicimos hace un rato, preventivo 500 horas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que para el modelo de este equipo es un modelo A5, no está asociado al tempario que acabamos de crear. ¿Listo? Entonces lo tenemos que afiliar. Entonces en este que acabamos de crear de 150 días nos vamos a la pestaña modelos de equipo y buscamos el A5. ¿Listo? Ya se agregó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Actualizar con este botón. ¿Listo? Y ahora vemos que hay dos posibles temparios que nos van a aplicar para proyección, ¿sí? 500 horas, ¿sí? En el caso del horómetro, o 150 días. Yo no necesito el de 500 horas, entonces lo que hago es quitarle este check para que solamente me proyecte el de 150 días, ¿listo? Y a partir de cuando yo quiero que inicien esos 150 días, a partir del día de hoy, ¿sí? O a partir de la fecha que yo establezca acá, donde dice último mantenimiento, 30 de septiembre. Le voy a aceptar, ¿listo? En este caso podemos dejar los valores que aparecen por defecto en horómetro, en promedio de horas, ¿sí? Estos no nos van a generar ninguna afectación porque nuestra proyección está por días más no por horas. ¿Listo? Le damos a aceptar, se completa el proceso, nos devolvemos. ¿Listo? Vamos a equipos y en este caso el que termina en H2, que es el que acabamos de afiliar, tenemos unas visitas, bueno, 3 visitas generadas. ¿Cuándo son esas visitas? Seleccionamos nuestro equipo, quitamos este filtro de fechas y buscamos 27 de febrero del 2022, 27 de julio y 24 de diciembre. ¿Listo? ¿Cómo yo puedo validar que esas fechas sean correctas? Entonces podemos hacer lo siguiente. ¿Listo? Entonces esta lógica es, entonces dijimos que arranca desde el día de hoy y a esta fecha le vamos a sumar 150 días. ¿Listo? Y vamos a continuar con esta lógica, 150 días y 150 días. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Primero va a arrancar, primera visita, 30, bueno, desde la fecha en que dijimos que arrancaba. Segunda, tercera y cuarta. ¿Listo? Entonces la primera, bueno, la podríamos incluso llegar a omitir porque es la fecha de afiliación, que en este caso vendría siendo la fecha de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a pasar lo siguiente. Primera fecha proyectada después de la afiliación, 27 de febrero del 2022, que es esta de acá, 27 de julio, que es esta segunda que nos aparece, y la tercera el 24 de diciembre. ¿Listo? Que básicamente es la última fecha antes de superar la fecha fin del contrato, que es el 31 de diciembre del 2022. ¿Listo? Entonces, en este caso, como ya es por días, ya esta no va a ser alterada por alguna eventualidad del equipo, porque sencillamente son días, entre comillas, fijos, ¿sí? Lo que le pase al equipo en cuanto, por ejemplo, al horómetro y demás, no va a afectar la proyección. ¿Listo? Entonces, esa es la gran diferencia entre estas dos alternativas, por días y por horas. Entonces, por horas se van a ver afectadas todas las anomalías o novedades o actualizaciones de horómetro o overhauls que se realicen a un equipo, y la otra son los periodos en días, que estas no van a tener esa afectación. ¿Listo? Entonces, de pronto acá como aclaración, ¿qué diferencia tiene manejar en días a diferencia de por periodo? Por periodo nosotros siempre vamos a manejar un día en específico del mes o la semana y intervalos exactos por mes, ¿sí? En este caso, si dejamos por días, podemos incluso llegar a generar proyecciones por días específicos, por ejemplo 45 días, ¿sí? 100 días, 300 días, etcétera, ¿sí? A diferencia de los periodos que nos pide siempre pues una cantidad de meses cerrados. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es nuestra segunda alternativa en cuanto a nuestra generación de periodos. Entonces, la primera opción que vimos es por horas y la segunda por días. ¿Listo? Entonces, bueno, esa viene siendo nuestro segundo ejemplo para la proyección de días. ¿Listo? Ya con esto continuamos. Bueno, y por último vamos a hacer un ejercicio con rutinas simultáneas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, hicimos el primer caso con una de 500 horas, pero ¿qué pasa si un equipo tiene también otra intervención a las 250 horas, pero son otras actividades, otros repuestos diferentes al mantenimiento de 500 horas? ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos dos, uno por 250 horas y otro por 500 horas. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en este caso? Entonces, en este caso, bueno, vamos a validar primero que esté el A5
no lo tiene, entonces lo vamos a afiliar, que es el que estábamos tomando de ejercicio, y vamos a recrear el escenario. ¿Listo? Entonces nos devolvemos a la pestaña equipos del contrato, lo desafiliamos, vamos a la info básica y vamos a repetir el escenario. ¿Listo? Entonces vamos a afiliar equipo por tempario. Mismo ejercicio, tomamos el que termina en H2. ¿Listo? Vamos a aceptar, continuamos y en este punto ya tenemos 3 tipos de catálogos. ¿Listo? Recordemos que el que acabamos de hacer fue en días y tenemos otros 2 que es por horas. ¿Listo? Vamos a quitarle el de días, no quiero que me proyecte por días, sino solamente va a proyectar por horas. ¿Listo? Va a proyectar cada 250 horas y cada 500 horas. ¿Listo? Van a ser 2 tipos de proyecciones. ¿Listo? Con estos valores que vamos a ver en pantalla, con un horómetro inicial de 50 y bueno, vamos a cambiar entonces el promedio de horas a 10 horas. ¿Listo? Se completó el proceso. Vamos a devolvernos a nuestro contrato. Vamos a ir a nuestra pestaña equipos. Entonces ya tiene 27 visitas generadas. ¿Listo? ¿Cuándo son esas visitas? Vamos a ver cuándo son esas visitas. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos las siguientes visitas proyectadas. ¿De acuerdo? Primera visita de 250 horas el 20 de octubre del 2021. ¿Listo? Entonces vamos a contrarrestarlo manualmente para que sepamos cómo es nuestra estrategia de proyección. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a hacer esto. Entonces estas para 500 horas. ¿Sí? Vamos a repetir esto. Y tenemos otro de 250 horas. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso, ¿qué va a pasar? Recordemos que le cambiamos nuestro promedio de horas a 10 horas, ¿sí? ¿Listo? Y arrancando desde el día de hoy. Entonces vamos a pasar esto hasta varias fechas. Tomar esto y vamos a validar que esto esté de manera correcta. Listo. Entonces, en el caso de las 250 horas, nos está proyectando para el 20 de octubre, ¿sí? Que viene siendo más o menos 250 horas para acá. Listo. Entonces, mantenimiento de 250 horas está proyectado para el 20 de octubre del 2021. ¿Listo? 250 horas, 20 de octubre del 2021. ¿De acuerdo? Primero, 250 horas. ¿Cuál vendría siguiendo? Entonces tenemos ya un tempario en teoría cruzado, ¿sí? Que vendría siendo el acumulado del de 250 y el primero de las 500, ambos para el 14 de noviembre. ¿Listo? Desde el 14 de noviembre estaría más o menos para estas fechas. Entonces vemos que están ambos sincronizados para que me esté proyectando para la misma fecha, la misma cantidad de horas. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que yo por una parte voy a hacer el mantenimiento que corresponde a las 500 horas y adicional le voy a hacer el que corresponde al de 250 horas. ¿Listo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, el próximo ya es el 9 de diciembre, el de 750 horas, que es 3 veces el de 250, que me dice que está proyectado para el 9 de diciembre. ¿Listo? Que viene siendo esta fecha de acá. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta completar el ciclo. En este caso ya la próxima sería el 3 de enero. ¿Listo? Que vendría siendo más o menos por acá. ¿Listo? Y de esta manera es como generaríamos la proyección para varias rutinas de mantenimiento para un mismo equipo. ¿Listo? Esto podría ser para el de 250 horas, 500 horas, 1000 horas, 2000 horas, y yo puedo afiliar varias rutinas a un mismo equipo. ¿Listo? Y que así pues estén todas de manera en teoría sincronizada. ¿De acuerdo? Entonces este viene siendo ya otro ejemplo, pero con sincronización, pero con múltiples temparios para un mismo equipo. ¿Listo? Esto también lo podemos aplicar no solo en los temparios por horas, sino también en los temparios por días. En el caso de, por ejemplo, 100 días, 200 días, 400 días, etc. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera de poder generar una afiliación para varias rutinas de mantenimiento para un mismo equipo dentro del mismo cronograma de mantenimiento. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta acá llega nuestra lección número 10, que es básicamente algunos ejemplos para usar la estrategia de proyección mediante temparios por días, por horas
y, y bueno, combinados, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por llegar hasta acá y estaremos atentos a cualquier novedad.